Reaparece Simon Cowell en la entrega de los Pride del Orgullo de Gran Bretaña y le rinde un homenaje a Liam Payne. A eso le agregamos que días antes, en cuanto se enteró de su muerte, paralizó las audiciones del British Got Talent y también escribió una carta bastante extensiva en donde manifestaba su devastación por la partida del exintegrante de la banda One Direction. No obstante, su credibilidad es nula y las redes lo están devorando. Y a eso le vamos a agregar el escrito de la compositora Kate Weisel, que también fue jurado del reality show, en donde ella dice: no te atrevas a escribir nada desgarrador para Liam, porque yo me encargaré de que todo salga a la luz. Tú eras encargado de la salud emocional de los chicos y te encargaste de hacer todo lo contrario. Así que no lo voy a permitir. También la compositora cita una entrevista en donde el magnate musical Cowell dice: yo solamente estoy arrepentido de no haberme quedado con los derechos de la banda One Direction. De manera que esas son palabras suficientes para que Kate diga: te preocupan más los derechos de la banda One Direction que su salud emocional. Así que no lo voy a permitir y todo saldrá a la luz. Estas son las palabras de la compositora Kate Weisel, que también fue jurado de X Factor y obviamente muy cercana a la banda de One Direction. La muerte de Liam Payne se convierte en una de las más desgarradoras catástrofes de esta era. Todo esto para la industria musical ha sido una carga bastante fuerte. La consternación entre las jóvenes entre 15 y 30 años han dejado que esta muerte sea la más mediática, tal vez de todos los tiempos. Y no solamente porque se trata de un joven talentoso de 31 años, sino también porque fue extraído de una de las bandas de pop más importantes a nivel mundial. One Direction, extraído también del cazador de talentos The X Factor. Que por cierto hay que mencionar que Simon Cowell quedó bastante mal parado, toda vez que conocemos las adicciones al alcohol que acompañan a este líder de la industria musical, Simon Cowell. Los éxitos de Malik, de Tomlinson, de Styles, de Horan no serán éxitos para Payne. Desafortunadamente, este último, Niall Horan, estará pasando por momentos bastante crueles. Solamente de imaginar lo que estará sintiendo después de recordar que su amigo estuvo ahí, presente, aplaudiéndole en su concierto de Buenos Aires. Un momento muy importante para su carrera, una amistad entrañable. Y es que el 2 de octubre Liam Payne estuvo presente en el concierto de su excompañero Niall Horan, acompañándolo en Buenos Aires, Argentina, para presenciar y recordar a su amigo con el que inició trayectoria en el 2010. La muerte de Liam Payne ha causado indignación, ha causado controversia y polémica. En las redes no cesan de asociar esta partida con el misterio del caso del hombre que se encuentra tras las rejas, Puff Daddy. Un hombre que ha incurrido en cientos de delitos de tráfico sexual, de abuso, de privación de la libertad, de tráfico humano. Sin embargo, las autoridades en Buenos Aires han señalado el suicidio como la causa principal de la muerte de Liam Payne. Y todo esto basándose en las evidencias aparentes que se encuentran en la habitación del Hotel Casa Sur de Buenos Aires, donde se encontraba hospedado el cantante. Además de agregar la posibilidad de una caída involuntaria desde el tercer piso del Hotel Casa Sur. Todo esto ha propiciado que la familia se encuentre inquieta y que haya manifestado que existen demasiadas evidencias, algunas pruebas que ellos mismos encuentran como posibilidad de que el cantante no haya sido precisamente víctima de suicidio, sino tal vez alguien habría forcejeado con él, lo habría dejado inconsciente y lo habría lanzado al vacío. Lo único que nos queda claro es que la Unión Británica no podrá hacerle toda la ceremonia fúnebre y todos los rituales que amerita el cuerpo de un joven tan célebre como Liam Payne, porque su cuerpo no podrá ser repatriado hasta que las autoridades en Buenos Aires hayan concluido los dictámenes periciales y todo lo que es el proceso de la autopsia, hasta determinar las causas exactas de la muerte del exintegrante de One Direction. Y es que hay dos teorías que cada vez una fortalece a la otra. Las autoridades de Buenos Aires hablan de la primera, que es el suicidio
dado como la primer causa de muerte del cantante Liam Payne, arrojándose del tercer piso a una altura de 13 o 14 metros aproximadamente, cayendo sin haber ejecutado ningún reflejo corporal. Y llama mucho la atención esto porque su caída no presentó más que una caída de un cuerpo inerte que no tendría reflejos corporales, ni siquiera, es decir, meter las manos. Por otro lado, esa teoría fortalece la teoría que tiene la familia de Liam Payne cuando aseguran que hay una posibilidad de que el cuerpo haya sido arrojado por otra persona, por una persona que seguramente golpeó a Liam Payne y dejándolo inconsciente lo haya lanzado al vacío. Esta teoría va tomando muchísima fuerza porque la familia de Liam Payne, empezando por su papá Geoff Payne, que se presentó a las instalaciones del hotel, hizo emulaciones corporales de cómo pudo haber caído su hijo en el barandal que llega a una altura aproximada, digamos, no sabemos la estatura del señor, pero entonces por muy alto que haya sido, por muy bajo que haya sido, como para que Liam, que no se veía muy alto, pudiera lanzarse así. Es decir, hay muchas cosas que la familia de Liam Payne está abordando como posibles y contundentes evidencias para que esto llegue más a una investigación profunda. Una de las cosas de las que ellos hablan es el hecho de que Liam se haya tomado una fotografía horas antes de su deceso, muy tranquilo junto al ascensor, esperando subir a su habitación. La segunda, que estuvo recostado en el vestíbulo del hotel con su computadora portátil y pues tranquilo también, en un semblante pasivo. Otra más, que esa tiene muchísima fuerza, es que sus fans estuvieron dialogando con él y él también de una forma muy tranquila. Ya incluso una de ellas dio testimonio a los medios de comunicación argentinos para decir que ella platicó de él, incluso de lo que había hecho con su novia durante la tarde, los paseos que hicieron, lo que comieron, todas las actividades, y de una forma muy pasiva. Entonces, esto se contrapone un poco a la teoría del hotel, en donde se habla de que él pasó realmente parte de la tarde con unas escort, con unas chicas, damas de compañía o como se le pueda llamar, y que finalmente él no quiso pagarles y que ellas hicieron parte de este escenario trágico al principio porque pues ellas querían recibir su dinero y él estaba ya en un tono violento, tanto así que habría roto su computador en el lobby, en el vestíbulo del hotel, y más tarde pues desmayarse, perder el conocimiento ahí mismo para ser cargado por el personal de Buenos Aires y llevado a su habitación, dejándolo solo, en donde en realidad pues él estaría después tomando una actitud psicótica. Todo eso es un semblante, está semblanteado por la familia de Liam Payne. El hecho de que por qué si él había perdido el conocimiento en el vestíbulo, por qué simplemente lo llevaron y no hablaron a emergencias para pedir ayuda y tratarlo. Una ambulancia hubiera sido prudente y ahora, como dice la familia de Liam Payne, él estaría en estos momentos, estaría atendido y estaría vivo. Lo dejaron solo en su habitación y no obstante de que si se desmayó, ¿por qué lo llevaron a descansar? Él después reacciona, según la versión de ellos, para ponerse agresivo y para empezar a hacer destrozos, y ellos reportan los destrozos y después reportan a un joven que está en condiciones no aptas, está agresivo, y además aseguran que está en una habitación que tiene un balcón y que podría hacerse daño, podría atentar contra su integridad. Ellos ya lo están advirtiendo y si ellos sabían de esos riesgos, entonces ¿por qué no hicieron y tomaron las medidas precautorias para que no sucediera? Incluso hasta confrontarlo. Todos esos argumentos que presenta la familia Payne son muy certeros y probables para que se haga una investigación profunda. Además, Además de que esta investigación que solicita la familia Payne, encabezada por Geoff Payne, el padre de Liam, que por cierto se había presentado el primer fin de semana cercano al día del siniestro, que fue el 16 de octubre, él estaría el fin de semana
para conocer paso a paso cómo sucedieron los acontecimientos. Estuvo con todas las fans de su hijo, les agradeció el memorial que hicieron en la puerta del Hotel Casa Sur, donde había veladoras, había fotos, había incluso tributos a toda la banda One Direction, y además se presenta a hacer los trámites pertinentes para la repatriación del cuerpo de su hijo. Sin embargo, no podría ser, según las autoridades. Es entendible, el señor visita el tercer piso, la habitación en donde su hijo habría perdido la vida, y esto tiene demasiada relevancia, demasiada importancia, porque él emula en el barandal en donde se recarga apenas a mitad de los brazos, su cuerpo sobresaliente. Él se da un giro de frente y de la parte de la espalda para tratar de encontrar la respuesta de cómo es que su hijo Liam se habría lanzado al vacío, o tal vez ahí es donde él desprende esta teoría de que de que su hijo pudo haber sido lanzado por otra persona, e incluso de manera inconsciente, porque se sabe que Liam no tuvo reflejos en su caída, no hay manos, no hay movimiento, cayó totalmente inconsciente. Y bien, pues toda esta investigación que exige la familia Payne está cada vez más fortalecida por la demanda de las redes sociales, por la demanda de las seguidoras de One Direction. Y cómo no, si está circulando en las redes esa denuncia que hace toda la multitud, en donde se está asociando la existencia del rapero Puff Daddy, que por cierto hoy está en prisión, acusado no solamente de secuestro, de tráfico sexual, tráfico humano, pederastía, abuso de las sustancias y abuso de la gente de llegar a tener o a cumplir un sueño. Y este hombre abusaba de ellos, poniéndolos en manos como postre de las fiestas, de las llamadas fiestas blancas que él hacía una y otra vez, en donde, por cierto, pues se presentaban grandes celebridades. Es ahí donde este tema cobra muchísima fuerza, porque esas fiestas blancas fueron asistidas y presenciadas por una cantidad innumerable de poderosos de la industria, no solamente musical principalmente, sino también ejecutivos de gran cuello, que podrían haberle dado la oportunidad a jóvenes, y ellos en ese sueño era como asistían a esas llamadas fiestas. Y las celebridades incluso que lo han mencionado han dado descalificativos de lo que sucedía en esas fiestas blancas de Shandy D. Combs a partir de la 1 de la mañana. Es un tema muy largo y sin embargo cobra bastante fuerza, porque Liam Payne, en esta entrevista que otorga al show nocturno de Graham Norton Show, ahí está Salma Hayek haciendo gestos bastante tensos que llamaron mucho la atención de los espectadores. Ahora ya muy analizado en una entrevista del 2017, justo cuando Liam habla de Sean Diddy y cómo lo conoció, pues hay un ambiente tenso cuando él dice es que también iba Leonardo DiCaprio, el conductor en Norton. También dice, espera, estás hablando de algo que... Y tratan como de tener una reacción a la defensiva, ellos saben, pero aquí el problema, y bastante grave, es que Liam habla de cómo lo conoció, de cómo es que llegó a esa tensión. Dice, es que yo me acerqué justo cuando Jay-Z, Leonardo DiCaprio y Puff Daddy se acercaron y llegaron, y el único que me parecía más amable de los tres pues era justamente Puff Daddy, porque tenía yo muchísima atención de ver a Leonardo DiCaprio y a Jay-Z, y entonces se me ocurrió acercarme justo a él a decirle mucho gusto, y cuando me da la mano suelta una risa malévola, y no solamente su risa, sino también me estrecha la mano por una fracción extra de segundos que para mí fueron eternos. Yo solamente pensaba, ¿cuándo terminará esto? Esas fueron las palabras de Liam Payne justo cuando estrechó la mano de Puff Daddy al momento de conocerlo. Fue maquiavélico y tenebroso, así lo juzga el propio Liam. ¿Qué pasó? No sabemos. Desde el 2017 a la fecha, si habrá existido una entrevista similar, si habrá repetido
lo que comentó esa noche o qué habrá sucedido para que ahora sea la principal sospecha de los seguidores y vaya la relevancia que tiene el tema de Sean Diddy, que ahorita mismo está tras las rejas por todos estos delitos y que además se sabe, entre las redes se ha filtrado una y otra vez la muerte de ciertas celebridades. Ya incluso han asociado a personalidades, bueno, muy famosas con este tema que, vaya, no podríamos desviarnos hacia eso porque es una historia bastante larga. Lo cierto es que sí hay una sospecha por parte de la gente que sigue el caso muy de cerca de que alguien pudo haber inducido a Liam al suicidio o tal vez lo haya empujado. Y decir inducido al suicidio se refiere a esta parte también muy destacable, muy importante. ¿Quién consiguió? ¿Quién fue el dealer de Liam Payne para que él tuviera en sus manos todos esos elementos que lo hicieron desatinar? Y es que es algo muy importante porque Liam Payne consigue las drogas dentro del Hotel Casa Sur, o tal vez se habla de que hay un taxista y se habla de que hay un empleado del Hotel Casa Sur ya despedido para inicio de investigaciones como posible dealer de las sustancias que adquirió Liam Payne. Y la economía en Argentina no está del todo positiva como para conseguir algo de alto costo. Tal vez eso también tuvo que ver qué le dieron, qué le metieron, porque él tenía en esa mesa de la que tanta se habla como evidencia contundente. En esa mesa existen ciertas sustancias que ahora surgen en la autopsia. Un frasco de bicarbonato, una vela, un encendedor, cocaína, papel aluminio, una caja de jabón Dove y una tapa de lata, eh, además de medicamentos, elementos que hacen que la gente en las redes hable de que Liam estaba ejecutando su pipa, para eso usa el papel aluminio, estaba mezclando el bicarbonato con la cocaína para poder elaborar la llamada sustancia que le llaman el cristal. Y la cocaína mezclada con el bicarbonato y la vela sirve para diluir las dos. La lata muy posiblemente sirvió como cuchara. Bueno, todo esto y el Dove, que era la pregunta que giró en las redes y que le dio muchísima publicidad a la marca. El Dove pues era pues un jabón que utilizan eventualmente para mitigar el olor de las sustancias cuando la están quemando, cuando están deshaciéndola con la vela, y entonces tal vez un trozo de jabón Dove puede cambiar el olor. También se habla de que el jabón pudo haber sido el pasaporte para la introducción de estos elementos hacia las manos de Liam Payne, que tal vez ahí lo encajaron, ahí lo enterraron y ahí se lo dieron. Una investigación que sí promete que sea amenazante y que además la gente lo exige para que las autoridades en Argentina la lleven a cabo. La pregunta es, ¿le habrán sembrado a Liam todas esas sustancias y postradas en una mesa como evidencia contundente para su ingesta, para perder el control? Además de que sabemos que las sustancias ilegales en Buenos Aires, pues dadas las circunstancias económicas, podrían tener una peor calidad, considerando que hasta en eso hay ciertos niveles de calidad en el tipo de estupefacientes, de cocaína, que se pueden las sustancias rebajadas o tal vez no tanto. Bueno, creo que me estás entendiendo a lo que me refiero. ¿Qué le dieron a Liam Payne? ¿Qué se metió? Y es duro, es trágico, porque al final de cuentas su padre, Geoff Payne, evidentemente él estará al pendiente de las investigaciones, pero cuando se despide de todo el gremio que está cercano a la investigación, él dice, mi hijo no se quería morir. Liam era un hombre que quería vivir, que tenía muchos sueños, muchos proyectos, que era padre. Y definitivamente con su entusiasmo Liam no se quería morir. Y ahí es donde empieza la exigencia de la familia Payne para que se lleve a cabo una investigación
Y si hay una cortina de humo que esté desviando la atención en Argentina, y si tal vez trataron de sembrarle unas sustancias, porque a la luz de los destrozos de la habitación, en donde el personal del Hotel Casa Sur encontró un televisor destrozado y ropa por los pisos, además de que el baño, la tina tenía señales de haber maniobrado sustancias ahí, pero las palabras del padre y junto con los testimonios de las fans, como esta última que dio una entrevista a los medios de comunicación en Buenos Aires, en donde ella dice, yo vi, es una de las 3 fans que estuvo dentro del hotel platicando con Liam, y ella dice, yo vi a Liam Payne una hora antes de que todo esto sucediera. De hecho, me avisó que se iba a ir a comer. Nos faltaba una amiga más porque seríamos 4 para la entrevista y ella era la que traía el regalo. No se lo pudimos dar. Nunca imaginamos que nos iba a recibir. Nos recibió coherente, tranquilo, nos platicó de cómo se fue al campo con su novia. Estaba enamorado de Argentina en general. Nos contó muchas cosas, nos atendió muy bien, prometió volvernos a recibir y en fracción de una hora ya estaba muerto. Esas fueron las palabras de la fan que encabezaba la visita a Liam Payne por parte de sus fans. A ella misma en esta entrevista le preguntaron si había visto a las ya muy mencionadas escorts o damas de compañía que estuvieron con Liam Payne y que formaron parte de ese escenario en el que él estuvo perdiendo el control por no pagarles, peleando con ellas, alegando con ellas, y ellas hablan de que pues no vieron a nadie, solo vieron, ella dice que lo único que vio fue una pareja que bajó del elevador y que cuando ella regresó, después de que Liam les da una entrevista, les platica, después de que Liam platica con ellas en el lobby, en el vestíbulo, y que ellas se sienten agradecidísimas porque sí las recibió, él les dice, no te preocupes, llega tu amiga y yo vuelvo a salir y recibo mi regalo. Entonces ellas se alejan de la entrada del hotel por educación, prudencia, porque están conscientes de que no solamente podría ser la única celebridad instalada ahí en Casa Sur, sino que eventualmente ellas mismas saben que hay artistas que se hospedan ahí y ellas como fans pueden causar conflicto, y para que no las corran, bueno, pues mejor se salen solas. Y ella platica, cuando volví a entrar, pasada una hora, yo no vi nada, no vi ninguna escort, no vi ninguna chica, no vi nada, simplemente vi una pareja que bajaba por el elevador y le preguntamos por qué había tanto movimiento, por qué de pronto se acercó una ambulancia de tipo bomberos, una ambulancia roja que ya ahora sabemos que fue la que se llevó el cuerpo de Liam. Y la pareja le contesta, pues parece ser que alguien se lanzó y se murió, y entonces ella jamás se pudo haber imaginado que se trataba de Liam Payne. Ese fue el testimonio que ella dio, y que dada la relevancia de ese testimonio, pues podría ser incluso un buen elemento para la investigación, porque ella y sus 2 amigas fueron las últimas que estuvieron con Liam Payne. En fin, el punto es que en esta autopsia sí se reflejan las sustancias de las que tanto se hablaba, porque se reflejan aún muchas más. El 21 de octubre las autoridades de Buenos Aires hablaron del examen forense que le hicieron a Liam Payne, en el que se revela la presencia de múltiples drogas, entre ellas la famosa cocaína rosa, que es una sustancia muy recreativa dada la cantidad de mezcla que se le hace a la cocaína rosa, que obviamente suelen combinar sustancias junto con la cocaína para que se vuelva así, entre ellas la metanfetamina, la ketamina, el MDMA, junto con la benzodiazepina, el crack y la cocaína. Todo esto hace un cóctel importantísimo que ya Liam Payne tenía dentro de su organismo. Y dentro de todo esto, bueno, pues se habla también de los golpes inminentes que recibió en la caída inerte, es decir, una caída en seco. Y ahí en esa caída, que es cuando este hombre lo dictamina, pues desafortunadamente había un politraumatismo, sufrió hemorragia interna, externa, además una fractura en la base del cráneo que determinantemente pues lo hacía
De acuerdo a los forenses de la Corte Suprema de Buenos Aires, hablaban que pues estaba lejano a la vida, ya no había nada que hacer. Y eso es lo que dan como dictamen final, un politraumatismo, es decir, ya independientemente de las fracturas que hubiera tenido corporales, su cráneo estaba absolutamente destrozado. No hubo reflejo alguno y las hemorragias fueron totalmente inminentes. Así que bueno, pues ese fue el dictamen final. Y regresando a la frase de su papá que dice es que Liam era un hombre con muchos sueños, que no quería morir, pues evidentemente hace que la actuación de los servicios de emergencia de Buenos Aires pues pongan muchísimo en duda la credibilidad de la gente, porque al final de cuentas su actuación fue totalmente, o tal vez nunca pensaron que se trataba de una celebridad a la que habría de tomarle un poco más de atención. Y da mucho que pensar, obviamente. Sí tenía conflictos Liam Payne, y los conflictos personales de Liam Payne pudieron ser no causales, no determinantes, porque no había unos signos reales de depresión, pero él, según sus fans, sí hablaba mucho de la salud mental y tal vez sí o no la estaba trabajando, o tal vez sí o no estaba dentro de ella. Y es que en esta entrevista que otorga la fan de Liam Payne, justo la que estuvo con él una hora antes de su deceso, ella platica lo cercano que era Liam de su club de fans. Él platicaba mucho de la salud mental en sus canciones, en las entrevistas. Él agradecía la participación en su vida de Cheryl Cole, la madre de su hijo Bear, que siempre ha estado con él y que ha sido de gran apoyo. Por supuesto que todos sabían del problema de salud que tuvo Liam desde pequeño, dado que en agosto del 24 había cancelado un concierto justo en todo Sudamérica. Se vio obligado a cancelarlo por problemas de su riñón y es un problema que a él lo ha acompañado desde pequeño. Justo en una entrevista, los padres Karen y Joe Payne de Liam compartieron que Liam había presentado problemas de salud desde que era pequeño, desde su nacimiento, problemas con sus riñones que lo llevaron eventualmente a visitar hospitales. Pero eso no sería un atenuante para que Liam creciera con un problema emocional. Definitivamente fue superado y eventualmente tenía que tener atención a su salud física, tanto así que justo en agosto cancela su gira por Sudamérica para someterse a reposo y estar enteramente saludable para retomarla posteriormente. Así que esa fue una, digamos, no tanto como señal de su estado de salud, él tenía un control de ello, se cuidaba bastante bien. Lo cierto es que los conflictos de Liam Payne emocionales, pues sí podrían haber sido bastante impuestos. Él pasó por una relación que llegó a la ruptura y parece ser que no lo superó del todo. Y es que después de romper con su relación con la mamá de su hijo, con Cheryl, él conoce a una mujer que le hace pasar bastante difícil este periodo emocional. Maya Henry sostiene una relación con Liam desde el 19 al 22 y ella habla de que cuando terminaron su relación se sometió a un hostigamiento total por parte de Liam Payne. La hostigaba, la buscaba y él estaba bastante emocionado con su relación mientras que ella ya no quería absolutamente nada. Incluso en sus redes de TikTok, Maya Henry habla de que ya estaba fastidiada. Me hacía explotar mi teléfono, dice. Siempre venía de diferentes números, incluso creaba nuevas cuentas para enviarme mensajes. Una vez incluso le dije, ya basta con esto, es una relación bastante diabólica, con un tono espeluznante, no soporto esto. Y en los nuevos chats que él manifestaba con nuevas cuentas, pues ella de pronto decía, ahí va de nuevo y ya no puedo con esto. Tanto así que escribe un libro. Maya escribe un libro titulado Looking Forward, con un eslogan inspirado en el comportamiento de Liam. Ahí abajo pone basado en hechos reales.
dado que Liam la habría obligado a someterse a un aborto y ella pues definitivamente lo tuvo como antecedente. Tal vez fue la razón del rompimiento, pero Liam no lo soportó y la hostigaba. Tal vez de esa pérdida es de la que constantemente hablaba Liam, porque en las entrevistas que él otorgaba siempre hablaba de superar las pérdidas. Incluso en algún programa él habla de que si no fuera por la participación de Cheryl, la madre de su hijo Bear, él habría sido desatinado en muchísimas acciones. En una entrevista con The Diary of CEO, Liam comparte sus sentimientos y dice: siempre tienes que tener a alguien que te ayude a controlar las pérdidas, siempre tienes que tener un sistema de apoyo, porque parece ser que la pérdida de su relación fue la que lo llevó, tal vez sí o no, a una depresión, pero era la que él no superaba, una relación bastante tóxica por parte de él. Él hablaba de la importancia de un sistema de apoyo y él tuvo ese sistema de apoyo con compañeros, con amigos, con sus ex colaboradores de One Direction, pero sobre todo, la más importante, con Cheryl, la madre de su hijo, que ahora hace una reflexión muy dolorosa. Ella pone la imagen de su hijo cuando apenas era un bebé, durmiendo con Liam en cama. Les toma una fotografía para decir en las redes que por favor paren con esto. Su hijo Bear ya tiene 7 años y ella asegura que próximamente Bear estará al alcance de la información y las redes estarán muy seguramente cerca de él, y ella no quiere que su hijo vea imágenes del desastre de la muerte de su padre. Ella quiere que haya un poco de dignidad y lo dice con tales palabras: déjenle a Liam la poca dignidad que le queda y por favor no suban más imágenes y no hablen más de este tema, porque mi hijo Bear no tardará en conocerlo, no tardará en estar en el alcance de las redes. Tiene 7 años y tiene derecho a entenderlo. No volverá a ver a su padre y es terrible que él tenga acceso a una información nociva. Así lo da a conocer Cheryl Cole, la madre del hijo de Liam. Y para terminar este tema, la muerte de Liam Payne todavía está en un proceso que llevará mucho tiempo, tal vez entre 15 o 20 días que se entregue el dictamen final, y tal vez habrá mucho que hablar. Lo cierto es que espero que tú estés pensando lo mismo que yo. Hay mucho que reflexionar. La partida de un joven de 31 años. Y cuando crees que lo tienes todo, cuando hay fortuna, fama, talento, belleza, cuando definitivamente están todos los elementos que pueden hacer que este hombre habría llegado a la cumbre del éxito, hoy hay que reflexionar que no quedó nada y que muy seguramente será un recuerdo para todas sus seguidoras, para sus fans, estarán retroalimentándolo con su música, pero para muchos otros más será simplemente un recuerdo o tal vez nada. Hay que reflexionar sobre la gente que está pasando por procesos difíciles en su salud mental. Hay que ver los focos rojos porque a veces no son tan visibles. Quedan ocultos, están escondidos, y hay que vigilar a las personas que están pasando por algo difícil, porque uno de los recursos es precisamente el consumo de sustancias nocivas, y eso es un paso muy certero a la muerte. Y la otra es la muerte misma, porque el suicidio tiene una estadística muy elevada en países como México, y la tasa de suicidios en realidad en todo el mundo es muy alta, sobre todo en jóvenes que se han perdido en el camino. Así que bueno, pues espero que tú lo comentes y que me des tu opinión. Yo soy Cristina.